Mi nombre es Nelson Giovanni Leiva González y les explicaré lo que es el proceso penal de menores en El Salvador. La Ley Penal Juvenil cuenta con un título preliminar que es el objetivo de la ley en sus artículos del 1 al 7, título primero medidas y prescripción del artículo 8 al 19. Después encontramos el capítulo 2 prescripción, del artículo 20 al 21 en su título segundo, están las disposiciones procesales y sus reglas generales. Posteriormente en sus artículos 46 al 51 están los sujetos procesales y así explicaremos hasta la fase preparatoria. Ahora Nelson, explícanos mejor lo que nos quieres decir, no te entiendo cómo es esa ley de la que hablas. Bueno, empezaré hablando sobre los derechos y garantías del menor. La garantía es el mecanismo o instrumento para hacer eficaz el goce de un derecho. El derecho es el valor que se le reconoce al menor. Artículo 5 Ley Penal Juvenil. Los derechos insertos en este artículo reconoce el marco múltiple reforzado al menor pues le otorga el derecho del adulto, derecho internacional y el derecho especial. El derecho es que el menor tenga asistencia de un técnico especializado, un abogado de la República, ya sea un abogado privado, un público o uno de oficio. El privado lo nombra el procesado, el público lo nombra el procurador general y el de oficio lo nombra el juez. Entonces Nelson, ¿nos quieres decir que todo menor tiene derechos y garantías? Mencióname unos ejemplos. Claro que sí, te puedo mencionar que el menor tiene el derecho a ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, a que se proteja su integridad personal, a tener un proceso justo, oral, a no ser privado ilegalmente de su libertad, a no ser ingresado institucionalmente sino mediante orden escrita de juez competente, como medida excepcional y por el tiempo más breve posible. Estos son algunos de sus derechos regulados en su artículo 5. Explícame mejor de qué se trata el título preliminar, objeto de la ley en su artículo 1. Está bien. La presente ley tiene por objeto regular los derechos del menor a quien se le atribuyere o declarare ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal, establecer los principios rectores que orienten la aplicación e interpretación de la misma y de los desarrollos normativos e institucionales que se creen para darle cumplimiento, determinar las medidas que deben aplicarse al menor que cometiere una infracción penal y establecer los procedimientos que garanticen los derechos del menor sujeto a esta ley. Sígueme explicando, me interesa lo que estás diciendo porque yo soy un menor de edad. Posteriormente tenemos en su artículo 2 las personas sujetas a esta ley. Esta ley se aplicará a las personas mayores de 12 años de edad y menores de 18. Los menores cuyas edades se encontrarán comprendidas entre los 16 y 18 años de edad, a quienes se les atribuyere o comprobare responsabilidad, como autores o partícipes de una infracción penal, se le aplicarán las medidas establecidas en la presente ley. La conducta antisocial de los menores cuyas edades se encontrarán comprendidas entre los 12 y 16 años de edad que constituya delito o falta, se establecerá mediante el procedimiento regulado en esta ley. Comprobados los hechos constitutivos de la conducta antisocial, el juez de menores resolverá aplicarle al menor cualesquiera de las medidas establecidas en la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor o de las medidas contempladas en esta ley siempre que sean en beneficio para el menor. Los menores que no hubieren cumplido 12 años de edad y presenten una conducta antisocial no estarán sujetos a este régimen jurídico especial, ni al común. Están exentos de responsabilidad y, en su caso, deberá darse aviso inmediatamente al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor para su protección integral. En el artículo 3 están los principios rectores, que son la protección integral del menor, su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. En el artículo 4 encontramos la interpretación y aplicación, que no es más que las disposiciones de esta ley, deberán hacerse en armonía con sus principios rectores, con los principios generales del derecho y con la doctrina y normativa internacional en materia de menores, en la forma que mejor garantice los derechos establecidos en la Constitución, los tratados, convenciones, pactos y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador. Muy bien, ahora explícame cuáles son las garantías de las que tú hablas que posee todo menor de edad. Bueno, te mencionaré algunas de las garantías plasmadas en esta ley.
Tenemos la garantía de discreción o reserva, artículo 25. Este controla a la publicidad. Queda prohibido a jueces, partes, funcionarios, empleados y autoridades, dar a la publicidad el contenido de las actuaciones del procedimiento o proporcionar datos que posibiliten la identidad del menor. Las personas que intervengan durante el procedimiento de menores deberán guardar reserva y discreción acerca de las investigaciones y tareas que realicen. Otra garantía es la presunción de minoridad en su artículo 7, en todo caso en que no se pudiera establecer la edad de una persona presumiblemente menor, será considerada como tal, y quedará amparada por las disposiciones de esta ley. Se presume menor al que dice ser menor. El que probara lo contrario es el Estado. La garantía del juez natural, artículo 42. Garantía de certeza, artículo 15 y 17. Garantía de publicidad. Garantía de la defensa en juicio. Título primero. Medidas y prescripción. Capítulo y medidas. ¿Qué es una medida? Es una estrategia para asegurar de forma cautelar o precautoria las resultas de un eventual juicio, sin que se menoscabe los derechos y garantías que al protagonista del proceso se debe. De ahí que el artículo 8 establece un criterio de exclusividad, para vincular procesalmente al menor investigado a dicha resulta. Las medidas son: A. Orientación y apoyo sociofamiliar. B. Amonestación. C. Imposición de reglas de conducta. D. Servicios a la comunidad. E. Libertad asistida. F. Internamiento. Ahora explícame de qué se trata algunas de esas medidas. Las medidas señaladas en el artículo anterior deben tener una finalidad primordialmente educativa y se complementarán, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo de los especialistas que el juez determine. Cuando el menor careciere de familia o ésta no le garantizare su formación integral, se informará esta circunstancia al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. Orientación y apoyo sociofamiliar. Esta medida consiste en dar al menor orientación y apoyo sociofamiliar, con el propósito de que éste reciba la atención necesaria en el seno de su hogar y medio natural. Imposición de reglas de conducta. Consiste en la determinación de obligaciones y prohibiciones que el juez ordena al menor, tales como asistir a centros educativos, de trabajo o a ambos, ocupar el tiempo libre en programas previamente determinados, y otros. Servicio a la comunidad. Los servicios a la comunidad son tareas de interés general, que el menor debe realizar en forma gratuita. Libertad asistida. Esta medida consiste en otorgar la libertad al menor, obligándose éste a cumplir programas educativos, a recibir la orientación y el seguimiento del tribunal, y se fijará por un plazo mínimo de 6 meses. Artículo 15. Internamiento. El internamiento constituye una privación de libertad que el juez ordena excepcionalmente, como última medida, es de 90 días. Les voy a hacer una pregunta a ver si estudian un poco y no son haraganes como el Kusuquito Saúl. ¿Saben cómo tienen que ser las medidas? Yo sé, maestro. Las medidas deben ser proporcionales, ya que no debe exceder del daño, dosimetría penal, dosis medida o principio de prohibición de exceso. A ver el Kusuquito Saúl, si me mencionas alguna otra. No sé, es que yo solo pensando en otra cosa paso, maestro, lo siento. Bueno, la medida debe ser también necesaria, para los fines del proceso y para la formación integral del menor. Temporalidad. No puede exceder de 90 días pasados estos cesan de pleno derecho. Excepcionalidad. Deben de aplicarse de forma bien excepcional porque son limitadores de derecho. Mutabilidad. Pueden estar cambiando periódicamente. La revisión de medidas puede ser de oficio o a petición de parte. Aplicación especial. Si el menor infractor adoleciere de deficiencia mental, el juez ordenará se le brinde protección integral. Duración y revisión. Estas no excederá de 5 años, salvo lo dispuesto para los menores que hubieren cumplido 16 años al momento de la comisión del hecho. Cesación. Artículo 19. Las medidas impuestas al menor cesarán por el cumplimiento de su término, de sus objetivos o por la imposición de otra posterior en diferente proceso, siempre que se haga imposible el cumplimiento de la primera o sea incompatible con la misma. Capítulo segundo. Prescripción. La acción por la infracción penal cometida por el menor que hubiere cumplido 16 años y no hubiere cumplido 18 al momento de su comisión. Prescribirá a los 5 años, cuando el delito estuviere sancionado con pena de prisión cuyo máximo sea o exceda de 15 años, de conformidad a lo dispuesto en la legislación.